el capitalismo venezolano no es un capitalismo que se haya extinguido. Se extinguió una forma de capitalismo, el capitalismo adeco-copellano masista, calderista, y nació el capitalismo de Chávez 2003 en adelante, porque Chávez del 99, 2000 y 2001, hasta mediados de 2002, o incluso hasta todo el 2002, hasta diciembre del 2002, es un tipo de capitalismo muy parecido al calderista, solo con el añadido del verbo presidencial, de insultos, de imprecaciones, de toda clase de ofensas contra el empresariado y de los primeros robos planificados por parte de la burocracia chavista. Y puede decirse que eso fue ganando, la gangrena chavista fue ganando cada vez más terreno en la medida que se hacía de un control mucho más completo de las instituciones del Estado y particularmente de la institución armada, de la institución de las Fuerzas Armadas. Amigos, el modelo de Chávez no hubiera funcionado sin el chorro petrolero del 2004 en adelante, porque es un capitalismo subsidiado, es un capitalismo de Estado, es un estatismo subsidiado en extremo por la facilidad del chorro de dólares, millones de dólares, tanto que subsidiaron los otros vagos y maleantes de todo el Estado cubano y de buena parte de los izquierdismos en ascenso en América Latina, que felizmente están hoy en el ocaso, como la chequera del chavismo está también en ocaso y desaparición. Amigos, nosotros vivimos una época de redefiniciones. ¿Hacia dónde vamos? Vamos, según los entendidos, vamos a una quiebra del Estado madurista. ¿Qué sería una quiebra del Estado madurista? Bueno, la insolvencia absoluta. Debemos 100 y pico mil millones de dólares entre PDVSA y la plata de la deuda soberana y no hay con qué pagarla. Si hubiera con qué pagarla, si no saquearan las finanzas públicas de los chavistas. Pero ¿cómo pedirle a un chavista que no robe? ¿Cómo pedirle a un madurista? ¿Cómo pedirle a Diosdado, el Alzheimer, etcétera, o a Ramírez y compañía? ¿Cómo pedirles que se queden quietos con las uñas? Es muy difícil. Entonces lo que hay que dar por descartado, por asumido, es que van a seguir robando. Van a seguir usando la palanca del control de cambio como un criterio, como una palanca fundamental de la acumulación capitalista, de haberes capitalistas. Bien, ahora se llama, la última palabra del bachaqueo gubernamental se llama el CLAT. El CLAT, mis amigos, ahora con artículos importados. Esta gente ya no solo no tiene remedio, no tienen el más elemental decoro de hacer visible y confeso que, ¿cómo se llama? Que ya están apelando es a la caja CLAT como guiso privilegiado. Si es importado, funciona el guiso en dólares. Si es nacional, el CLAT es bolivarizado, no da guiso en dólares. Entonces, no le compran, fíjense usted que ya hay muchas harinas que ya no son polar, son harinas colombianas. ¿Y por qué no compran? Sería interesante plantearle al gobierno que la Polar les venda, incluso haciendo nuevas líneas, inversiones incluso, para poner en cada caja CLAT unas harinas PAN, pero que se las paguen a precio de como pagan ellos en Panamá esa harina PAN o esas otras harinas de otras marcas que ya están viniendo. Son tan sinvergüenza estos tipos, oye, que no se dan ni siquiera abastos para buscar la manera de armar las nuevas trampas. Las nuevas trampas del bachaqueo gubernamental se llaman CLAT, bachaqueo dolarizado por la vía del CLAT. Bien, amigos, el cambio del que estamos hablando es un cambio tan drástico
que es muy difícil concebir vivir en este país y vivir en la nueva etapa del país sin que haya un cambio drástico en nuestras propias vidas. No estoy hablando de los que eventualmente podamos tener alguna responsabilidad. Estoy hablando del venezolano común, venezolano de a pie. Por ejemplo, a ver, ¿usted concibe, podrían preguntarme, un país sin partidos políticos? Mire, debería ser lógico que existan partidos políticos, pero los partidos políticos no pueden seguir siendo unas agencias de empleo, no pueden seguir siendo clientelas partidistas, porque para empezar, habrá que, no sé, sacar otra vez la cuenta a los empleados públicos. No porque se les vaya a matar de hambre, sino porque el crecimiento del empleo privado va a ser beneficiado por la vía de una amplia libertad cambiaria, la más alta libertad cambiaria que puedan imaginarse, la más alta inversión privada y de capitales extranjeros que puedan imaginarse, el más amplio respeto a la propiedad privada y a la libre circulación de mercancías. Eso cambia muchos aspectos del llamado empleo público, porque el empleo público, los sindicatos no sé cómo van a hacer, porque realmente lo que hay que pagar a como dé lugar es los maestros con un mejor salario, pero tendrán que rendir más. Y los médicos, enfermeras y personal de hospitales, que deberán también ganar mucho más. Pero todo el resto de la burocracia, mis amigos, me temo que no van para el baile. Usted los puede dejar como empleados públicos, pero seguirán ganando salarios de hambre. ¿Por qué? Bueno, porque no hay con qué pagarles. Así es sencillo. No puede emitirse moneda inorgánica para pagar unos salarios de una burocracia que puede estar por encima de 4 millones de empleados, cuando usted debería poder funcionar con 2 o 300 mil en Venezuela. 2 o 300 mil. Así es. Sobran 3.700.000. ¿Los va a botar a la calle y los va a poner a pasar hambre? No, pueden quedarse, pero con salarios que van a ser muy escasos. Porque los que haya que pagar mejor, que son salud, educación y seguridad, hay que lograr que en esos 3 rubros, repito, educación primaria, educación secundaria, muy bien, la universitaria, me temo que no se puede conservar los contratos, mis amigos. No. A menos que las universidades hagan unos contratos con sus trabajadores, que no pueda ser que haya 20 choferes de una ambulancia y no hay una ambulancia, por ejemplo. O 10 secretarias para una burócrata que con ella misma bastaría para hacer lo que hace. Usted sabe la desventaja de hablar de estos temas con una persona como yo. Es que yo conozco esa vaina de hace muchos años. Y las universidades deberían ser autosustentables. Dice Prieto que todas las ramas deben ser. El problema, Prieto, es que hay que escoger. Porque si usted no va a emitir moneda para pagar con salarios inflados, con inflación que paga toda la población, se supone que usted va, mire, con decirle que ojalá pudiéramos emitir monedas oro. Monedas oro, así como lo están escuchando. Es difícil. Pero lo ideal para una moneda es que su peso en metálico reflejara su valor real. Ya en esta época es muy difícil hacer eso. Pero lo que sí será posible es que el bolívar sea absolutamente intercambiable, cotizable contra divisas de libre circulación. ¿Cuánto valdrá el bolívar?
lo que la gente quiera depreciarlo o apreciarlo. ¿Con respecto a qué? Amigos, no inventemos vainas. No inventemos que en Venezuela pueden circular todas las divisas que quieran. Sí, podemos poner esa ley, pero las divisas son más o menos 2 adicionales al bolívar. Si usted quiere también, traiga euros, traiga renminbi chino, traiga lo que usted quiera, dólar canadiense, lo que usted quiera. Pero en realidad se necesita que circulen libremente 3 monedas: bolívar, dólar y peso colombiano. ¿Cuánto vale el peso? Es interesante porque el peso se está devaluando respecto al dólar, un poco. Entonces, bueno, eso tiene, los cucuteños saben esto a las mil maravillas y los tachirenses se han acostumbrado a esos cambios. Tanto se acostumbraron que el bandido del gobernador de Táchira quería poner unas casas de cambio de pesos que deben haberle ido muy mal, porque contaban era con los pesos que iban a dar las bombas de gasolina y el gobierno colombiano impidió el paso de carros para acá y se le cayó el negocio a Bielma Mora. Bien, amigos, entonces las monedas que circulen. ¿Cuánto vale un dólar? Lo que valga en bolívares. ¿Cuánto vale el bolívar en pesos? Lo que valga para comprar pesos. ¿Cuál es la cotización del gobierno? No hay cotización del gobierno. Eso se llama, mis amigos, volver a la elemental economía clásica del Círculo de Viena, como se llamó eso, o la Escuela de Viena, de Hayek, Friedman, von Mises, etc. Eso es sencillamente... Está bien. Y yo me obstiné de ustedes aquí también. Qué sabroso es bloquear. El único placer que tiene es bloquear pendejos como este aquí ahorita. Amigos, esa escuela liberal dice que la moneda debería ser la que resulte de la libre concurrencia de monedas en una economía liberal. Yo creo que hay que tender a eso. No sé si se saldrán con la suya los economistas que dicen que eso no puede hacerse de arranque, porque tiene que haber unas compensaciones durante toda una etapa que pasa por la bendita caja de conversión, de alguna manera, de que puede el gobierno solo emitir la moneda que tenga respaldo en dólares, etcétera, etcétera, y de que, bueno, no hay manera de implementar esa libertad absoluta porque solo puede controlarse la masa monetaria si el gobierno interviene en el mercado de la oferta de dinero, etcétera, etcétera. Bien, discutan todo lo que quieran para ver cómo hacemos para ponernos de acuerdo en que desde un nuevo gobierno hacia adelante sea una sola opinión económica en materia monetaria la que decida finalmente qué hacer respecto a cuál divisa debe circular. Una cosa es circular guillao y con un mercado negro y otra vaina, y otra es la más amplia libertad de opinión sobre el tema de la cotización y la más amplia libertad de circulación. ¿Por qué va usted a querer circular con pesos colombianos si el peso venezolano ya tiene por fin, si el bolívar venezolano tiene ya por fin un valor determinado, que usted puede cambiarlo al día siguiente en cualquier esquina? Porque cuando se rompe, cuando se bloquea la inflación y la hiperinflación, es con oferta de productos y oferta de otras divisas. Allí se estabiliza un nuevo régimen de equilibrios monetarios y de equilibrios en el consumo. Usted tiene una inflación galopante si la escasez suya de productos es demasiado importante o cada día más importante. Entonces usted tiene que pagar por esos productos cada vez más moneda porque los productos solo pueden comprarse con determinado valor de esa moneda tasado en dólares o tasado en pesos colombianos. Pues bien, solo de la libertad cambiaria y de la libertad de circulación de mercancía, de la verdadera apertura de fronteras,
de la verdadera reindustrialización de Venezuela y de la oferta de capitales y de ingreso de ahorro venezolano en el extranjero que viene a Venezuela a comprar cosas y a realizar el circuito del mercado de compra-venta. Amigos, solamente con libertades puede restablecerse el valor del bolívar. ¿Y cuál es ese valor? El que determine el mercado. Esa medida capitalista esencial no se practica en Venezuela desde hace, creo que, 70 años. ¿Ustedes saben quién la acabó? Cuando el Banco Central empezó a emitir moneda. Pero antes el bolívar lo imprimían, eran los bancos privados, Banco Mercantil y Agrícola, Banco de Venezuela, etcétera. Creo que Banco Maracaibo también pudo haber emitido moneda. Habría que averiguarlo, historia monetaria. Quizás no lleguemos a esa situación de que los bancos privados. Vamos a ver, Banesco, ¿cuál es tu solidez? Ya que te la das de primer banco nacional omnipotente. ¿Tú podrías emitir moneda? Claro, contra tus reservas, contra tus valores en dólares, que deberías exhibirlo en las cuentas públicas del Banco Banesco para ver si uno tiene confianza en esa moneda que emite Banesco. Porque si no hay confianza absoluta en la moneda que emitas, estás quebrado en 48 horas. Entonces quizás sea un poco difícil eso de llevar a los bancos la emisión monetaria. Pero hay que tender a eso, está bien. El Banco Central de Venezuela puede seguir imprimiendo moneda que tenga respaldo en dólares, que tenga respaldo la nueva monetización en esa emisión monetaria adicional, en el superávit comercial y en el superávit en la cuenta, en la balanza de pagos. Si tienes superávit en dólares, ese superávit puedes monetizarlo en bolívares. Solamente así no hay una presión del circulante contra la masa monetaria de la que dispone el público. Muy bien. Pero transitoriamente pudiéramos entonces acudir al expediente, bien sano por cierto, de que el bolívar asuma el precio que determine la libre circulación del dólar y del peso. Eso es la dolarización. No, no es dolarización. Es hacer del bolívar una moneda confiable. No es dolarización. Es, porque podríamos llamarlo la pesificación bueno, qué humillación, que Colombia sí puede circular y Bolívar no. ¿Quién le ha dicho que no va a circular el bolívar? El bolívar va a circular y será la moneda que van a terminar prefiriendo siempre los venezolanos. Porque, bien, si das un acceso a la banca colombiana, por ejemplo, pudieras también admitir que se produzcan masivos ahorros en pesos, en cuentas en pesos de la propia banca colombiana establecida en Venezuela. Eso puede estudiarse también. O cuentas en dólares o en euros en bancos europeos o en bancos, venezolanos. O en yenes, en cuentas en yenes de bancos japoneses o en renminbi chino, si China también quiere establecerse. Eso podía hacerse una ley incluso muy ambiciosa de la capacidad de ahorro en ese tipo de moneda. Pero tarde o temprano tienen que ser, llevadas al mercado local en una forma de, de monetización real, visible para la gente, que cambie el yen o el euro o el dólar o el peso colombiano en moneda nacional. Pues no es porque sea de obligatorio cumplimiento toda transacción en bolívares, que es lo que actualmente existe, sino que pudiéramos sencillamente admitir que las monedas extranjeras pueden perfectamente circular sin penalización. Es decir, usted puede tener, si quiere, bajo el colchón $1.000.000. Te da la gana, puede tener esa vaina en su casa, $1.000.000. No se lo aconsejo, porque si todavía no hemos terminado de acabar con el AMPA, viene un malandro que lo datea a una muchacha que trabajaba en su casa, una que le ayudaba ahí con los niños y la cosa, y viene y ella la tira bajo la almohada, y vienen y la roban y no tiene reclamo. Bueno, la policía buscará a los tenedores de sus dólares, pero no es bueno tenerlo bajo el colchón, porque va a ser absolutamente legal poderlos tenerlo en una cuenta
de ahorros o una cuenta donde usted pueda mover en dólares o mover en pesos. Pero ¿para qué lo va a mover en pesos y en dólares si usted tiene el bolívar que puede saber que ya tiene un valor estable y que además tendría la ventaja de que si usted los ahorra, a lo mejor le pagan por tener esos ahorros en bolívares lo que no le van a pagar por tenerlos en dólares o en pesos? Porque si usted mete dólares en ahorro, le produce, no sé, creo que 0,5% anual o nada, ¿eh? En cambio, a lo mejor en bolívares le pagan 4, 6, 8%, de acuerdo a la previsión de, ¿cómo se llama? En la transición de la previsión de inflación. Y eso puede rendirle un poquito, pues. Este es un tema que siempre será complicado tratarlo de no ser no con ensayo y error, sino con los acuerdos que hay que hacerlo, porque todas estas medidas tienen que ser consensuales de los gremios de producción, de los gremios bancarios. Hablo de gremios empresariales, de los gremios de los tenedores de bonos, de los, ¿cómo se llama?, de los inversionistas, de las corrientes de inversión extranjera o de venezolanos en el extranjero que quieran invertir en el país. Estas son tesis para economistas y que deben respetarse los criterios técnicos más avanzados para hacer viable que esa comercialización monetaria se corresponda con un mercado que absorberá cada vez más moneda dura y va seguramente a relegar las monedas de pobre rendimiento o las monedas devaluables por el peso de su falta de confianza. Ahora, ¿y qué tal si ocurre que la gente toda se vaya al dólar y se vaya al peso y desprecien masivamente el bolívar? Bueno, es una hipótesis que usted tiene que asumirla, porque entonces los venezolanos no habrían obtenido un comportamiento respecto a la ventaja cultural de tener una moneda propia que sencillamente José Luis Cordeiro recomienda dolarización como medida efectiva. Bien, puede ser, Cordeiro. Entonces, estas cosas no pueden ser los antojos de un economista ni de un político. Esas son medidas consensuales y además con plazos determinados y con efectos que hay que prever. Se prevé tal cosa, se puede prever tal otra, la conducta del mercado fue tal, y bien, las conductas que no sean las que se previeron, entonces necesitarán correctivos. Esas no son vainas para ser pensadas ni por autodidactas, ni por improvisadores, ni menos por autodidacta en el sentido que se enamoran de su idea. Tiene que ser dolarización total. Bueno, ¿y por qué? ¿Tú tienes acaso una película del futuro para demostrar que esa vaina funciona? No, que no puede dolarizarse en lo más mínimo, porque eso significa la ruina, no sé qué vaina. ¿Sí? ¿Y cómo sabes tú esa vaina? Me estás hablando de futuro, de unas medidas que nadie ha tomado. Entonces, como que hay que tomar medidas y corregir. Corregir y tomar medidas, corregir y tomar medidas, hasta que tengamos una situación de control por parte de un Estado desburocratizado, de un Estado que resulte cada vez más barato, de una inversión pública cada vez más avara, más ahorrativa de los designios del dinero del público, con unas políticas de impuestos cada vez más racionales, con una política industrial cada vez más cercana a todas las grandes necesidades del cambio de patrones de consumo. Es decir, es un todo complejo la economía. Qué lástima. La conversación se fue progresivamente deslizando hacia lo estrictamente económico, pero yo lo que quisiera darles garantía, mis amigos, que este tipo de lenguaje no lo emplea ni la MUD ni el gobierno. Entonces, aquellos que quieren hacer iguales a la MUD con el PSV, sepan que si bien es cierto el PSV quisiera colgarme por el pescuezo por lo que estoy diciendo, hay sectores de la MUD que solo quisieran amenazarme con que me van a colgar por el pescuezo, pero no me colgarían, porque ellos quisieran algunas aperturas de mercado, ellos quisieran una disminución del peso del estatismo, quisieran algunos hasta la dolarización, quisieran una disminución drástica de la inflación. El problema de todos ellos es que son socialistas.
con decirle que uno de los partidos más decentes de la famosa MUD es Voluntad Popular y es del mismo Partido Mundial de Acción Democrática, de Zapatero, de Gaddafi, de Hussein, de los sandinistas. Esa es la segunda, ¿cómo se llama? La Internacional Socialista. ¿Y qué hacen ustedes ahí metidos? A ver, amigo de Leopoldo y compañía. Ah, es que ustedes quieren una protección. Bueno, lo más decente a favor de ustedes era Obama. Y Obama es considerado por los yanquis como un comunista. No era comunista Obama, pero es que en Estados Unidos las radicalidades ideológicas son cada vez más, digamos, fuertes, ¿no? Lo que les quiero decir es que la MUD y el socialismo democrático, como lo llaman ellos, o sea, el socialismo de Chuo. ¿Quién va a creer que Chuo sea un comunista? No es comunista. Chuo es un totalitario. No, chico, no es totalitario. Chuo lo que es un rolitranco de Adeco, chico, aunque diga que no es de AD. Él es del MAS, aunque ya no el MAS no se use. Él es como de la democracia de la primera época. No, pero es que ahí se mataban los de izquierda y él estaba en contra. Entonces ya no sabemos de qué es. Pero se parece al chiripero, se parece a lo que sostuvo a Caldera, se parece a los cómplices del chavismo. Era del Partido Comunista, Chuo, y fue castrista. Pero yo no le voy a pasar esas fracturas a Chuo. Ya Chuo enmendó ese tipo de errores. Él es demócrata, pero repartidor. Hay que repartir. El problema de Chuo, como todos los socialistas y la gente de Voluntad Popular incluida, por no hablar de los adecos y de los bicharracos estos de Primera Justicia, es que todos les encanta repartir lo que no han producido. Guabinas de izquierda, sí es. Ellos les encanta una economía socialista, pero siempre sale del presupuesto del gobierno la vaina, chicos. Siempre sale de la industria petrolera. Pero es que tenemos un problema, es que los chavistas acabaron con la gallina y los huevos de oro. La gallina fue asfixiada, desplumada, le zamparon, chico, una vacuna y le dio viruela. La viruela de PDVSA se llama los dojitos de Ramírez. Acabaron con esa vaina. Le endeudaron. Ya no pone gallina, la gallina de PDVSA no pone huevos de oro. Pone cagajones de burro la gallina de PDVSA estatista. Dojita. Llena. Esa porquería que hicieron antier, dejar estallar un oleoducto. Ese falta de mantenimiento. Una hectárea allí de petróleo, yo no sé qué llano de Varina, y ya es vieja la gallina. Sí, pero no por vieja es mala, era una gallina que si se le mantenía la tasa de inversión, si se mantenía la tasa de inversión necesaria para la conservación, incluyendo del medio ambiente, podíamos confiar en una PDVSA. No, pero el problema es que esta gente son los peores herederos posibles del opeísmo. ¿Qué es el opeísmo? Es un término que yo no lo he oído, pero lo inventaré hoy entonces. El opeísmo es ser maniáticos de la OPEP. La OPEP, mi amigo, es un cartel de vendedores. Un cartel de vendedores cada vez más arrinconado por una lucha externa de los no OPEP que producen 2/3 del petróleo mundial, y presionada desde adentro por el gran monopolio de Arabia Saudita, que produce la mitad, o por lo menos un 38%, 40% del petróleo de la OPEP. Resultado, los bolsas de la OPEP, que somos nosotros, 2 milloncitos de barriles, cuando éramos el principal productor mundial el año 58, con 3,5 millones de barriles, toda la nueva consumo mundial se lo manchó Arabia Saudita, chicos, y los países del Golfo Pérsico. ¿Quieren ustedes una comparación? Bueno, comparen Abu Dhabi con las construcciones de Caracas. Ese es el petróleo en manos de las dinastías árabes y los petróleos en manos de chavistas. Esa es la diferencia. Comparen a Bior o ¿cómo se llama? O Santa Bárbara. Compárenla con la Emiratos, la línea Emiratos Airlines, o Qatar, o cuántas, no, Qatar Airlines. Comparen esa vaina para que ustedes vean lo que es
lo que es capitalismo del fuerte. Ajá. Esa es otra discusión. Amigos, el cambio que hay que auspiciar en Venezuela es de 180 grados en demasiados temas y pasa por una reducción brutal de la mano de obra que tenga que pagarse con salarios cada vez más altos y que no pueden ser pagados sino por el empresariado privado que tenga las libertades para vender cada vez más, exportar cada vez más y tener cada vez más alto rendimiento que le permita a los empresarios tener cada vez mejores salarios que el Estado no puede pagarlos sino a determinadas capas especiales de servidores públicos de primera línea en el sector educación, en el sector salud y en el sector de seguridad ciudadana. Hay que reevaluar muchos gastos del gobierno. Lo que no puede mantenerse son las clientelas partidistas. Entonces yo les hablaba de la necesidad de rediseño del Estado en función del rediseño de la política y de los partidos. Si no hay el premio para convertirte en alcalde, porque de cada 10 alcaldes, 9 van a tener juicio por robarse los reales de las alcaldías, entonces como que no les va a gustar las alcaldías como terreno de acumulación privada, como terreno de acumulación corruptora de dineros públicos. Porque es que las reglas tienen que ser distintas. Si usted administra bienes públicos, usted no puede robarse esa vaina. Político no puede ser sinónimo de ladrón. Y como yo estoy convencido que 9 de cada 10 políticos son ladrones o aspiran a serlo, mis amigos, el país tiene que tomar conciencia, tiene que asumir conscientemente que para ser político tiene que ser un servidor público y no un caco con ambiciones de robarse los reales de los venezolanos. ¿Cuánto dura ese etos cultural, generarlo y mantenerlo? Esa es una tarea de años, mis amigos. Pero algún día hay que comenzar. ¿No les parece que hay que comenzar? Cuando el propio salario en la función pública es cada vez mejor. Bueno, cuando por determinadas categorías empiecen a querérselo llevar los empresarios privados. Entonces, no sé, habrá que aumentarles a esas categorías. Lo que no se vale, por ejemplo, es que el gobierno, es que querámoslo o no, usted tiene que tener una dosis, solo una dosis, de lo que le cuesta al Estado en educación o en salud, debe ser retribuido. Si usted forma médicos de primera, ¿por qué al terminar la carrera se van a la clínica privada? Bueno, tienen derecho a irse, pero tienen que pagar unas horas de hospital, porque no puede ser que el Estado, o paguen entonces una beca del Estado que los puede formar como médicos y muy bien, pero entonces un crédito educativo que tienen que pagarle al Estado, lo que costó su educación, porque tiene que rentabilizarse la educación, sobre todo en carreras donde usted va a servirles a la empresa privada. ¿Por qué ha de formarse ingenieros que se van graduados para la industria privada y no devuelven a la universidad ni un bolívar y la empresa privada recibe a aquel graduado? Yo sé que me estoy metiendo en camisa de 11 varas, en temas, pero es que eso en cualquier país de alto grado de civilización hay que copiar esas normas, porque sencillamente no puede un Estado subsidiar ni a la empresa privada y no puede subsidiar a la población. La población tiene que pagar el Estado. Para pagar el Estado, para pagar los gobiernos, no puede ser que los gobiernos sean de ladrones. Entonces tienen que generar una moral pública de administradores públicos de alta honorabilidad para que los ciudadanos no se sientan expoliados cuando subsidian con sus impuestos, su IVA o lo que fuere a ese empleado público que de allá para acá se le devuelve como un ampón, quitándole los pocos derechos que tenga. Amigos, es un todo complejo administrar una sociedad, administrar un Estado y administrar una economía. No supone una ley de la jungla, supone unas normas de ciudadanos, de un Estado que debe ser mantenido
por los ciudadanos y que ese Estado debe devolverle a los ciudadanos el equivalente a sus impuestos. Y como quiera que tuvimos, pero se acabó una renta petrolera, esa renta petrolera puede mantenerse, pero no como la renta de una industria nacionalizada, sino como una masa enorme de impuestos petroleros para una industria que debe ser privada en el futuro, porque la industria nacionalizada fue liquidada por el chavismo. PDVSA fue liquidada como industria. Hoy por hoy no vale ni $1. PDVSA, mis amigos, ¿sabían ustedes eso? Si la fuéramos a vender, nadie da sino $1 por ella. Claro, porque hay que venderla con la deuda. Y la deuda son 100.000 millones. ¿Y quién va a dar 100.000 $1? Bueno, quizás a lo mejor pueda valer unos miles de millones más. Entienden los que digan, esto es un negocio a 4 o 5 años. Pero quiero decirle que el que la compre tiene que despedir 2/3 de los empleados. Por ejemplo, 2/3. ¿Cuál es el plan? Que tenemos que hacer una industria petrolera privada masiva. Y los hombres petroleros actuales, bueno, que sigan ahí, se les paga lo que produzcan. Los que produzcan con su haraganería habitual y con su oferta de servicios cada vez más cara y cada vez más ineficiente. Pero entonces yo me voy para la empresa privada. Bueno, váyase, ese es su derecho. No le cobramos peaje de ida. Puede irse. Ya va, se le formó como un buen técnico petrolero. Pero ¿por qué si vale para el petróleo no vale para la medicina? Bueno, porque era una industria rentable. La medicina, los hospitales no son rentables, los hospitales son públicos y son gratuitos. Se supone que debe seguir siendo gratuito. Cuando un médico graduado por el Estado se va a una empresa privada, tiene que devolverle al Estado. Dios mío, lo que costó hacerlo un buen cirujano. Pero ¿y cuánto costó PDVSA? No, ya va, PDVSA fue rentable, formó el grueso de sus técnicos. En la bonanza de dólares que le daba al Estado, PDVSA no era una carga para el Estado, PDVSA fue la gallina de los huevos de oro, ahora desplumada y hervida, asesinada y que le cayó gusano. Entonces, el criterio es distinto. Todo aquel trabajador de PDVSA que quiera irse a la empresa privada, magnífico, nos parece muy bueno. Váyase a la empresa privada petrolera, porque allí, produciendo por salarios que deberás ganarte, esa empresa pagará su impuesto al gobierno con el que mantendremos hospitales, educación, etcétera. Pero necesitamos impuestos petroleros, no necesitamos renta petrolera. Necesitamos que el petróleo sea un excelente negocio para mucha gente, para compañías de capital abierto que coticen en bolsa, que decenas y decenas y centenares de miles de venezolanos sean accionistas y reciban su plata como accionistas de esas empresas privadas de petróleo. Por supuesto que van a ganar platales, pero el gobierno puede ganar más de lo que gana por PDVSA, porque PDVSA solo ocasiona pérdidas al Estado, hoy por hoy. Porque si usted dice lo que entra y lo que hay que pagar de su deuda, créanme, mis amigos, que es más la deuda que lo que gana PDVSA.